Buenos días, Carmen. Buenos días, Pablo. ¿Qué ¿Me tal, escuchan Gustavo? bien? Bueno, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo Muchas gracias. toman ustedes, los médicos, estas medidas sobre la prohibición de fumar en espacios públicos que ya se había dado Ujú. aquí hace ya unos cuantos años en los Pero, espacios cerrados claro, y ahora se se amplía. amplía el espectro? Bueno, a ver, nosotros lo vemos quienes hacemos control del tabaco y quienes apoyamos a estas acciones como una medida muy buena, porque por un lado protege a las personas que consuman tabaco en más espacios y además desde el punto de vista ecológico, que evita la disposición de colillas y de otros instrumentos, como por ejemplo fósforos o papel o pedacitos de tabaco, en los lugares en los cuales está la restricción. Esto pareciera ser una medida exagerada, pero desde el año 2005, que se restringió consumo de tabaco dentro de los espacios cerrados, y ahí la lógica era proteger al no fumador, hemos visto una disminución progresiva del consumo del tabaco y la aceptación por la población, incluso por los fumadores. Entonces, medidas como esta, que aportan desde la política a facilitar, digamos, limitaciones, no vamos a decir tanto prohibiciones, a mí no me gusta la palabra prohibiciones, sino Ujú. la restricción de la posibilidad de consumir en algunos lugares públicos, como por ejemplo plazas, alrededor de escuelas, alrededor de instituciones de salud, aun cuando sean en espacios abiertos, es una muy buena política. Bien, ahora la pregunta es, ¿con estas medidas se logra que la gente deje de fumar o simplemente se limita a que fumen o se impide que fumen durante determinado tiempo y en determinados lugares? Carmen, es muy buena pregunta. Los fumadores aceptan que ellos están consumiendo y están inhalando sustancias que le dañan para recibir nicotina. Entonces, el hecho de limitar los espacios y no favorecer el consumo de tabaco digamos, en espacios abiertos donde lo puede ver otras personas, terceros o lugares donde se compartan, es excelente y son bienvenidas. Ujú. Eso va a ayudar a los fumadores a que tengan de alguna manera un mayor control sobre su consumo, de la misma manera que lo hacen cuando están en espacios cerrados. Bueno, Es una excelente medida y mm, le aseguro que la población lo ve bien. claro, sí, sí, seguramente, porque el fumador sabe el daño que le hace, sabe el daño que hace, porque también perjudica a fumadores pasivos, molesta a la gente que está en un espacio, eh, por más que sea abierto, hay gente que por ejemplo está en una fila y está fumando y el de atrás o el que le sigue reciben el humo del cigarrillo. Son conscientes, pero claro, es una adicción muy fuerte, ¿verdad? El problema, claro, es que las personas que siguen fumando, que consumen tabaco inhalado o que otras formas de consumir nicotina por sistemas también inhalatorios, como los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado, tienen la dependencia y necesitan consumir esta nicotina para mantenerse sin el síndrome de abstinencia. Entonces, todas las medidas que nosotros desde la sociedad podamos apoyarlas son bienvenidas por aquellos que no consumen, son bienvenidas para prevenir el consumo en los jóvenes, que además el no consumir en esos lugares es un rol modélico para los jóvenes, para Mm, los niños, para las personas que vayan a instituciones de salud, pero además limitan las oportunidades de los consumidores para que así lo hagan. exacto, Ujú. exacto. En otra época no podíamos concebir viajar sin fumar, en un colectivo, en un avión, por ejemplo, ¿no? Y hoy, pobre de él, el que prenda un cigarrillo, lo linchan. Exactamente, así era. Antes se aceptaba fumar en espacios cerrados, Sí. antes se aceptaba fumar en vehículos, en Ujú. aviones. Hoy en día eso es inconcebible, incluso cuando vemos a una persona con niños dentro de su vehículo Mm, consumiendo tabaco,
la gente no lo mira muy bien. Es verdad. Y esto habla de la conciencia social, tanto de los fumadores como de los no fumadores. Sí, importante esto de la conciencia social, ¿no? Así como en su momento esto de fumar en los lugares cerrados, como decíamos antes, fue todo un Un desafío, desafío, sí, sí. un enfrentarse a un montón de cuestiones que eran, sí, porque ya estaba implementado, no se podía hacer de otra manera, ¿no? Fue toda una gran lucha, ¿no? Y muchos tuvieron que ver especialistas como ustedes y tantos otros que, bueno, que venían luchando hace tiempo con esto también. Y recuerden que se veía como imposible Claro. que no se fume en espacios cerrados, que no se fume en restaurantes, que no Mm. se fume en salas de espera de lugares públicos, en ministerios, en instituciones del Estado. Y se Claro, y después implementó y de fue un eso, cambio paradigmático. tal cual. Ahora, después de eso llegó el cigarrillo electrónico, Sí. ¿no? Como para decir, no, 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 con esto no pasa no le hace mal a nada. nadie. Primero, no echas humo, no molestas a la gente y tampoco te hace daño. ¿Es así? Bueno, eso es una falacia. Mm, Utiliza argumentos, algunos válidos, para terminar en una conclusión dirigida para tener un interés. El cigarrillo electrónico primero contiene nicotina, sí, de lo mismo que el cigarrillo calentado pero no quemado, que es un nuevo dispositivo. Y tiene nicotina de manera tal de que mantiene la adicción. Y segundo, que produce un aerosol, no es un vapor, no es un vapor de agua, sino que es un aerosol de distintas sustancias que permiten aerosolizar la nicotina para que llegue al pulmón, que en realidad no tenemos tiempo suficiente para poder decir que no hace nada. Imagínense que llevan apenas salieron al mercado en el año 2010 y el consumo masivo lleva no más de 10 años. Entonces no tenemos tiempo suficiente para conocer los el daño. efectos de la exposición del vapeo, del aerosol de nicotina de los cigarrillos electrónicos sobre la salud de la gente. Piensen ustedes, un fumador necesita 10, 15 o 20 años para que presente un cáncer de pulmón. Nosotros no hemos visto todavía poblaciones que hayan consumido cigarrillos electrónicos por 15 o 20 años. Pero sí, Solamente llevan en el mercado 10 años y el consumo masivo lleva quizás 5, 6 o 7 años. pero Entonces sí no se tenemos sabe que tiempo suficiente claro, para saber cuáles son los efectos sobre el pulmón. digo Sí, que sí se sabe que sus componentes son dañinos, obvio. eso sí. No hay duda, Carmen. ¿Y cómo? Inhalar líquido Sí. el líquido de anticongelante, Mm. que es lo que contiene el aerosol, propilenglicol o glicerina, no es el vapor de agua. Inhalar este líquido anticongelante como el vehiculizador de la nicotina seguramente va a tener consecuencias sobre la salud. Seguro que sí. Ahora, hoy en día, ¿qué tipo de pacientes llegan a su consultorio? ¿Exfumadores mayores, fumadores mayores y jóvenes? Bien, tenemos por un lado aquellos que quieren dejar de fumar y que por suerte en nuestra provincia la principal obra social sigue soportando el tratamiento para aquellos que son fumadores adictos a la nicotina con un programa específico y que le da cobertura para que puedan recibir medicación. Eso es un grupo de pacientes, pero también tenemos los pacientes que están sufriendo las consecuencias de haber fumado durante muchos años. Tenemos los pacientes que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que han sufrido lamentablemente consecuencias más graves, como por ejemplo el cáncer de pulmón, y también aquellos pacientes que nos mandan en consulta a los cardiólogos que tienen enfermedad cardiovascular o accidentes cerebrovasculares, que están muy asociados también con el consumo de tabaco. Pero O sea, ha tenemos una amplia disminuido, gama, digo, sí ha sí, disminuido la cantidad de fumadores. Sí. ha disminuido. En las encuestas sí, en las encuestas nacionales sí ha mostrado una disminución, que recuerden que hemos llegado al 10% y hoy están cercanas al 25%, o sea que en pocos años, en 2 décadas, han bajado más de un 10% los consumidores. Mira. Bajó 10%. Sí, lo que pasa es que es diferente
en distintas subpoblaciones, Claro, ¿cierto? claro, claro. La condición socioeconómica de mayores recursos consume menos, algunas subgrupos poblacionales desaventajados desde el punto de vista educacional o laboral son más consumidores que otras poblaciones, o sea que tenemos que trabajar desde la perspectiva de enfrentar a toda la población Perfecto. y hacer hincapié en aquellas poblaciones que son más vulnerables, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social o educativo. Perfecto. Bien, tenemos un ratito más. Le hago una pregunta, lo saco de este tema. Hace 5 años atrás comenzaba esta cuarentena, ¿no? Por la pandemia de COVID. ¿Cómo lo vivió Gustavo Saber como médico, como neumonólogo, esa situación? Hoy hace 20 años empezamos digamos, el gran aislamiento obligatorio Sí. para toda la población. Y eso permitió que se retrase un poquito la pandemia en nuestro país. Yo trabajaba y trabajo en una institución privada, en la Clínica Pasteur. Tuvimos la oportunidad de prepararnos y después de junio empezamos a recibir pacientes y atendimos a una gran cantidad de pacientes en la institución, de casos moderados, graves y severos, y nos tuvo 2 años trabajando a full con esto. Por suerte la preparación que pudimos tener nos permitió tener una buena respuesta a la población que atendimos. Nos incorporamos al sistema público de atención y nos subrogamos a la derivación del Ministerio de Salud y atendimos pacientes con obra social y con la cobertura del sistema público. Y la conclusión fue muy dura, fue muy difícil, pero ganamos en experiencia, construimos equipos de trabajo, esos equipos de trabajo ganaron en integración y nos permitió tener una aceptable, una buena respuesta con los pacientes, de manera tal de que nuestra tasa de mortalidad de los pacientes graves estuvo dentro de los más bajos de todo el país. Bien. Fue Bien. muy duro, pero fue realmente satisfactorio al final porque pudimos responder de la mejor manera, con la pena y la tristeza de que perdimos muchos pacientes, amigos y familiares. Uh-huh. Bien, El COVID sí. todavía circula, ¿verdad, doctor? Sí, esporádicamente circula en aquellos pacientes que no están vacunados, en aquellos pacientes que han retrasado las vacunas con mayor efectividad. Ocasionalmente vemos pacientes con severidad y que requieren respiración mecánica, o sea, colocarlos en un respirador. Pero hoy ya tenemos mucha más experiencia y sabemos cómo manejarlo mucho mejor y no estamos en pandemia. Uh-huh. Y la vacuna Pero hay es que seguir eficaz vacunándose. y la vacuna es Sí, sin duda. eficaz y necesaria. La vacuna es eficaz y necesaria y fue la que nos permitió salir de aquel escenario. Bien. Bien, Gustavo Saber, junto con un la vacuna de gusto. la gripe, Sí, hay que vacunarse para el COVID. sí, seguramente. Claro, las dos. Bien, ese es el mensaje. Gustavo Saber, muchísimas gracias por esta comunicación con Entretiempo. Dando cátedra, ¿no? Gustavo Saber dándonos una cátedra de todo esto que tiene que ver con la afectación de ciertas cuestiones a la salud, como esto del humo de tabaco, ¿no? Y esta iniciativa de prohibir fumar en espacios públicos. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carmen, y saludo a toda la audiencia. Un abrazo, hasta la próxima.